finalidad de fijar su postura o posicionamiento en lo general relacionado con el tercer informe de gobierno radicado en esta legislatura. Corresponde el uso de la voz ahora al ciudadano diputado Pedrosa Morales Carlos Alberto, en representación del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, hasta por 10 minutos. Con su permiso, señor presidente. Señor secretario del Campo, licenciado Enrique Flores Mendoza, compañeras diputadas y diputados, y a todos los presentes, muy buenas tardes. Señor secretario, hoy los zacatecanos nos sentimos contentos y agradecidos con la naturaleza. Este año ha pintado un buen temporal, ciertamente con algunas desgracias, pero siempre los beneficios del agua serán infinitamente superiores. Zacatecas ha sido golpeado por los desastres climatológicos. Prueba de ello son las fuertes sequías atípicas que han latigado al territorio zacatecano durante los últimos años. Años completos que no cayó ni una sola gota de agua en nuestro campo zacatecano. Eso indiscutiblemente obliga al Estado a hacer mayores esfuerzos al gobierno por auxiliar a los miles de damnificados zacatecanos. Nuestros Zacatecas, particularmente nuestros campesinos y ganaderos, han sido perjudicados durante por lo menos una década, pero de esos damnificados de los que las televisoras nacionales, los medios de comunicaciones poderosos, incluso algunos gobiernos no voltean a ver, esos damnificados mueran lentamente ante la fatiga de la falta de agua. Esos damnificados que años tras años salieron a sembrar las más de 1.108.000 hectáreas de temporal, pero ellos siendo golpeados por el cambio climatológico que trajo como consecuencia la falta de agua, lo que jamás han perdido es la esperanza. Hoy veo con buenos ojos un panorama mucho más alentador en nuestro campo. Veo a campesinos orgullosos de sus siembras y satisfechos con Dios, pero no puedo dejar de mencionar que también veo a campesinos preocupados, tensos con el trato que le darán a su producto, a sus cosechas, el monstruo de 1000 cabezas que tanto daño ocasiona a la economía de los zacatecanos del campo, los acaparadores. Lo conmino, señor secretario, para que se haga un esfuerzo mayúsculo y se le otorguen garantías a los precios de los productos del campo, como lo es el frijol, el maíz y a las hortalizas. En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos preocupados porque a nuestros productores del campo se les otorguen esas garantías a las que he hecho referencia. De no ser así, visualizamos que no alcanzará ni con el buen temporal ni con la ayuda de Dios a sanearse la economía de nuestros productores y tardarán los mismos años de bonanza para cubrirlos de los azotes de la naturaleza. Pero como siempre, sin la garantía de que los años venideros sean benévolos para nuestras tierras. Tenemos un gran reto, señor secretario, que de la clasificación de la riqueza que se ha realizado por el INEGI en el 2010, saquemos de la pobreza y de la extrema pobreza a la gran mayoría de nuestros campesinos. Según esa clasificación, los estratos socioeconómicos, considerando su nivel de ingresos mensual familiar, para ser extremadamente pobre se requiere un ingreso máximo mensual de 3.129 pesos, que anualizado daría la suma de 37.548 pesos. Y para ser pobre se requiere un ingreso mensual máximo de 13.449 pesos, que anualizado da la suma de 161.388 pesos. Y en nuestra opinión, señor secretario, prácticamente ningún campesino le alcanza a esos niveles de ingreso de ganancia. Tenemos que reconocerlo, tenemos campesinos pobres y extremadamente pobres. Tenemos productores pobres y nuestros trabajadores del campo, en su inmensa mayoría, todos son extremadamente pobres. Eso debe darnos pena en Zacatecas. Señor secretario, lo invito a que juntos eliminemos la intermediación abusiva y busquemos mejores y más justos mecanismos de comercialización, de impulso a la productividad y diversificación productiva, a que fortalezcamos el desarrollo de la agroindustria para generar empleo y valor agregado a los productos zacatecanos. También impulsemos la inserción de nuestros productores a nuevos mercados, así como la diversificación de las políticas públicas
que reconozcan la particularidad de las diversas regiones del Estado y el aprovechamiento de sus potenciales. Además de nuevas líneas de financiamiento para el campo, fortalezcamos las acciones contra la erosión del suelo para su conservación. Impulsemos apoyos y estímulos a los productores que se comprometan con las acciones de uso adecuado del agua y la energía. Por otra parte, muy atinadamente observo que el gobierno de Miguel Alonso ha hecho esfuerzos para con los ganaderos. Ha apoyado a la gran mayoría de las asociaciones ganaderas locales para equipar con la infraestructura mínima requerida para prestar un mejor servicio a sus agremiados. Ejemplo de ello es el equipamiento de básculas, de baños de garrapaticidas, ampliaciones, etcétera. En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza lo aplaudimos, reconocemos y agradecemos a nombre de los ganaderos que se apoyen este tipo de proyectos hasta en un 90% de su costo real. Sin embargo, habremos de hacerle el señalamiento de que aún le faltan 17 asociaciones ganaderas locales de recibir este apoyo. Lo invitamos a que en el 2014 sean respaldadas estas unidades ganaderas de diferentes municipios del Estado. Igual para los ganaderos, las desgracias han sido en demasía. Los hatos ganaderos se han visto disminuidos dramáticamente en los últimos años. Quienes tenían 100 cabezas de ganado se vieron obligados a vender 70 a precios de risa. Quienes se resistieron a hacerlo tuvieron que llorarle a las reses muertas de sed. Esto es la realidad que vive Zacatecas, no podemos desconocerlo, pero poniéndole buena cara a la desgracia, se tiene la oportunidad, con acción de gobierno desde luego, de invertirle para el mejoramiento genético de nuestro ganado. Estamos obligados a realizar un estudio a conciencia de nuestro territorio zacatecano para encontrarle la vocación ganadera, así como la agrícola, a cada una de nuestras regiones para que la inversión del Estado se vea reflejada en beneficios inmediatos, directos y perpetuos para nuestra gente, para que nunca más se diga que peso invertido en el campo, peso que se tira a la basura. Por lo contrario, se sostenga que peso invertido en el campo, peso que genera progreso y desarrollo. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado. Se le concede ahora el uso de la voz al ciudadano diputado Luébano, a la ciudadana diputada Luébano Cantú Soledad, en representación del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, hasta por 10 minutos. Señor presidente, ¿puede tomar nota de mi presencia? Sí, diputado. Igual, diputado presidente José Luis Figueroa. Sí, diputado. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Compañeras y compañeros diputados, amigos que nos acompañan. Antes de expresar nuestro posicionamiento, quiero comentar un tema grave sobre la glosa del informe. Quien dice tener la verdad absoluta se equivoca, porque quien impone su verdad es un represor. Somos opositores, somos críticos, pero tenemos derecho a manifestar lo que pensamos. Muchos actores políticos se desviven en elogios para el gobierno, pero esa no es la única verdad. Por eso nosotros estamos obligados a manifestar la opinión de miles de ciudadanos que se sienten agraviados por un gobierno que los ha traicionado. Es una democracia real, todas las voces deben de ser escuchadas. Un gobierno que no permite la libre difusión de las ideas no puede decirse garante del Estado de Derecho. Por eso, en Movimiento Ciudadano, hacemos un llamado a que se detenga el acoso que este gobierno ha cometido contra periodistas y medios de comunicación. Tenemos información de que desde la Oficina de Comunicación Social de Gobierno del Estado se obstruye la cobertura a nuestros posicionamientos, amenazando a los propietarios de los medios de comunicación con retirarles los contratos de publicidad en caso de que nuestras posturas críticas sean difundidas en esos espacios. Por eso hacemos un llamado a que esta práctica se detenga. En un Estado democrático todas las voces deben de ser escuchadas, porque la información le da poder al ciudadano. No pretendemos tener la verdad absoluta, solo queremos que se respete el derecho de los ciudadanos a la información, la libertad de prensa
la libre manifestación de las ideas y la plena rendición de cuentas. Esperamos que este llamado no sea desatendido y que el cerco mediático que hoy existe sobre el Congreso se elimine de inmediato. Licenciado Enrique Flores Mendoza, secretario del Campo. Quise hacer un análisis crítico sobre su trabajo, pero no se puede criticar lo que no existe. Su secretaría termina siendo una extensión de las dependencias federales. A pesar de tener asignado un presupuesto, poco o nada hace por el campo de Zacatecas. Nuestros campesinos están solos y olvidados. La industrialización del campo es solo un sueño. Los subsidios y la tecnificación solo existen en su mente. Pero en la realidad, un campo empobrecido y olvidado termina por evidenciar a este gobierno. Ante un pobre trabajo, prefiero utilizar mi tiempo para invitar a las personas a reflexionar sobre la situación de nuestros campesinos. Su trabajo lo criticaré cuando lo pueda ver. Estimados zacatecanos, en México la tierra es de quien la trabaja, pero las ganancias son de los coyotes que terminan pagando una miseria a nuestros productores, si es que la pagan, puesto que en muchas ocasiones solo les dejan el recuerdo de un cheque botado. Eso deja en la quiebra a nuestros productores que terminan endeudados con el agiotista más cercano, con intereses superiores al 100%. No conforme con este desastre, nuestro gobierno pone a nuestros productores a competir con agricultores de primer mundo, proporcionándoles insumos, combustibles y tecnología mucho más caras que los que poseen aquellas naciones. Pero eso no es suficiente. Quienes nos dan de comer son discriminados, extorsionados, subyugados y menospreciados. Además de estos abusos, nuestros campesinos tienen que soportar el estigma de una sociedad que los considera mugrosos, ignorantes y pobres, sin entender que ellos realizan la más noble labor que puede existir. En las ciudades, los campesinos son acosados por los agentes de tránsito que salen a la cacería de quienes usan sombrero. Sin ningún motivo los detienen y los extorsionan. Lo mismo ocurre en las carreteras del estado, donde los policías federales los amenazan con quitarles su vehículo, a menos de que paguen un soborno de 5,000 pesos que siempre termina en 500 o con lo que traigan. En las dependencias públicas, nuestros campesinos son obligados a cubrir complicados requisitos y formalidades que los obligan a perder varios días en un solo trámite, como si su tiempo no importara. En nuestras comunidades las calles son de polvorón, los servicios básicos deficientes y la modernidad incansable. Cuando es tiempo de campañas políticas, todos nos ponemos sombrero, pero una vez en el poder, el campesino es tratado con desdén. ¿Es cuánto? Gracias, ciudadana diputada. Se le concede el uso de la voz a la ciudadana diputada Rodríguez Márquez Susana en representación del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Hasta por 10 minutos. Gracias, señor presidente. Con su venia. Honorable Soberanía, ciudadano secretario del Campo, Enrique Flores Mendoza. El campo zacatecano continúa siendo el ámbito más importante en la producción estatal, tanto en términos de ocupación como de generación de riqueza. Sin embargo, el sector agropecuario sigue enfrentando los problemas característicos del atraso y escasez de recursos, la baja producción y productividad, así como una ineficiente comercialización, agravando lo anterior, las condiciones climatológicas que nos han llevado a enfrentar largos periodos de sequías. En este ejercicio de rendición de cuentas, advertimos en la estrategia programática de la Secretaría del Campo el impulso, a través de una intensa gestión gubernamental, al proceso de reactivación y modernización del agro zacatecano. Reactivación que se confirma con la creación del Fondo de Financiamiento para el Campo Zacatecano, que ha crecido de 100 millones a 500 millones en este tercer año de gobierno,
y que es único en el país. De igual forma, la creación del Fondo de Financiamiento de Garantías Líquidas por 50 millones de pesos. La reestructuración de la deuda de 1.318 usuarios, que en conjunto debían más de 112 millones de pesos por concepto de energía eléctrica en pozos de riego, es una medida que protege la agricultura de riego, que en su conjunto representa el 54% del valor de la producción agrícola. En la modernización hay un gran compromiso con el campo, pero sobre todo contamos con un gran aliado de los productores zacatecanos, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. El compromiso que firmó como candidato presidencial para la modernización de 5,000 equipos electromecánicos de pozos agrícolas lo reafirmó en cuanto asumió la presidencia, instruyendo al doctor David Koronfeld-Federman para que realizara la firma del convenio con el Ejecutivo y se iniciara la modernización de los primeros 600 pozos con inversión de más de 189 millones. Esas son acciones concretas de modernización del agro zacatecano. En el renglón ganadero se significan los esfuerzos para la mejora genética, la alimentación y la sanidad de los hatos ganaderos, beneficiando a un número considerable de productores. De igual forma, las tareas encaminadas a la rehabilitación y reconversión de los agostaderos a su vocación original, principalmente en los cañones de Tlaltenango y Juchipila. También hemos observado una inversión considerable para renovar y modernizar los equipamientos y la infraestructura pecuaria de la entidad. Es indispensable que aumentemos la productividad por unidad de superficie por animal. El fomento agrícola es la política pública que demanda mayor atención y compromiso institucional. Las acciones tendientes a elevar la producción y productividad agrícola debe llevar implícito el objetivo fundamental de mejorar el ingreso de nuestros campesinos y garantizar nuestra seguridad alimentaria. La inversión que se ha efectuado para mejorar el manejo integral del suelo y del agua han logrado mejorar las condiciones del campo. Sin embargo, son insuficientes si no adoptamos una política estratégica de tecnificación del riego. El agua no puede seguir desperdiciándose en sistemas primitivos de canal o bien perdiéndose en la práctica de riego de agua rodada. Ciudadano secretario, es indispensable concentrar el esfuerzo en la tecnificación hidráulica que garantice que nuestro recurso natural más preciado realmente sea aprovechado por los productores. Los recursos orientados a la tecnificación de la producción se utilizan en su mayoría para la adquisición de tractores agrícolas. Los datos que nos presentan revelan una mayor cobertura en los productores. Es necesario desarrollar un programa de rehabilitación y mantenimiento que genere que el estado de la maquinaria sea óptimo y que muchas de las veces el productor por desconocimiento no realiza, pero que globalmente afecta a la producción. En la agricultura por ambiente controlado, nuestros productores se han significado, no solo a nivel nacional, sino también en el ámbito internacional por la calidad de sus productos y la presencia que tienen estos, principalmente en los Estados Unidos. Advertimos la inversión que se realiza para generar mejores condiciones financieras, así como la capacitación en el uso de tecnología de vanguardia para incrementar tanto la producción como la calidad. Hemos visto el aumento en la construcción de invernaderos de alta tecnología y también de los semitecnificados. Observamos con agrado que la agroindustria zacatecana genera mayor participación de inversión privada, incluso extranjera, así como también da génesis a más empleos agrícolas, lo que la hace atractiva incluso para trabajadores provenientes de otros estados de la República. Es un modelo de producción ejemplar que puede implementarse en otras ramas de producción, particularmente pecuarias, como en la producción de forraje. El fomento frutícola debe ser uno de los ejes torales de nuestra política agropecuaria. La cultura, tradición y clima de nuestras regiones del estado nos permite contar con buena calidad en las frutas, principalmente el durazno, la tuna y la guayaba. La gestión pública debe concentrarse en impulsar una mayor cantidad de huertos, fortalecer con infraestructura y tecnología los existentes. De igual forma, el gobierno del estado debe orientar, capacitar y promover a las organizaciones de productores frutícolas del estado, llevando consigo una estrategia de comercialización para que nuestras guayabas, duraznos, agave, el nopal tunero, el nopal forrajero, la vid y el cortadillo se encuentren en los estantes de todos los centros comerciales del país, incluso del extranjero. Los esfuerzos realizados para contar con aceptables indicadores de sanidad animal y vegetal, sin duda se ha logrado con la participación de los productores organizados, quienes en conjunto con el gobierno han obtenido el reconocimiento de la calidad e inocuidad de la producción agrícola y ganadera que se genera en Zacatecas.
La participación en los barridos sanitarios, en las estaciones cuarentenarias y en la inspección y seguimiento permanente, incluso en la producción y liberación de insectos benéficos para el control de plagas, han logrado que los ganaderos de Zacatecas en el 2012 exportaran 100,000 cabezas de ganado a los Estados Unidos. Exportación que se ha reducido de forma dramática por la disminución del precio de la carne en el vecino país del norte. Tarea conjunta que esta soberanía debe asumir para coadyuvar con la SECAMPO y la SAGARPA, así como con la Unión Ganadera Regional, para emprender las gestiones necesarias ante el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos para fortalecer nuestra cadena comercial. Por ello, proponemos crear una comisión mixta para la atención inmediata de este problema. El semidesierto es una región en la que tenemos especial interés por sus condiciones climáticas, por la escasez de agua y porque tenemos, el Partido Verde, la responsabilidad del gobierno municipal de El Salvador. Por ello, reconocemos el respaldo institucional de la Secretaría a la ganadería menor y a las especies de traspatio. Requerimos que se aumente el apoyo a la ovinocaprinocultura para consolidarla como el eje ganadero sustantivo en pro de la región semidesértica del Estado. Los caprinos y los ovinos son especies con alta certidumbre productiva, lo cual se convierte en una alternativa real para los habitantes de la región. La ganadería menor es la única alternativa productiva para nuestras comunidades en alta marginación. La infraestructura de captación de agua se ha incrementado considerablemente. Reconocemos la valía que tiene para la recarga de los mantos freáticos del subsuelo y para el mejoramiento territorial. La construcción y rehabilitación de abrevaderos han constituido una palanca eficaz para almacenar mayores volúmenes de agua. Debemos transitar para que los productores organizados sean beneficiados con maquinaria pesada para ahorrar los gastos operativos gubernamentales y se atienda con prontitud las necesidades en este rubro. El decreto de veda vigente para la explotación de mantos acuíferos, vigente desde 1931, debe reconsiderarse para que el Estado disponga, como usted lo mencionó, de volúmenes de escurrimiento, ya que del total de los 2.555 millones de metros cúbicos de escurrimientos en el Estado, solo se retiene el 31, lo demás se va a cuencas de otros estados. La captación de agua debe ser prioritario, previniendo sequías que antes eran atípicas y que hoy se han convertido en recurrentes. Afortunadamente, este año la precipitación de lluvia ha rebasado los límites históricos. Los 700 millones en 3 años en infraestructura hidráulica es una cifra importante. Poder captar casi 35 millones de metros cúbicos en las más de 2.200 obras es trascendental para más de 845,000 cabezas de ganado, 7,000 hectáreas y casi 63,000 productores de ganado. Pero ante las inclemencias del tiempo que nos han tocado vivir, aún se requiere mayor esfuerzo. Debemos seguir con la tarea de regresión de los suelos que fueron abiertos a la agricultura para su uso pecuario y forestal, por lo que pugnamos porque los 56 millones invertidos hasta esta fecha en beneficio de los 627 productores se incremente. Para el Partido Verde Ecologista de México, el fomento forestal es una prioridad. La política forestal debe estar encaminada a contener y revertir el deterioro forestal. La reforestación, el reordenamiento de la explotación maderable, así como el combate a los incendios, deben ser los programas que nos permitan avanzar en esta materia. Ciudadano secretario, lo conmino a que iniciemos una campaña que tenga como meta plantar 1 millón de árboles en el Estado, siguiendo un método estratégico que nos indique qué tipo de árboles debemos plantar y en qué lugares hacerlo. Ciudadano secretario, las condiciones de vida de los campesinos nos preocupa a todos. Es indispensable que exista unidad y constituir con ellos un organismo de atención con carácter permanente, con amplios y avanzados propósitos que en el orden político los ponga a cubierto de los graves perjuicios que ocasionan las estériles luchas por ambiciones personales, de grupo, de partidos y de caciques en el ocaso. Que en el orden económico los libere definitivamente de la desorganización y miseria en que viven y que en el orden social los eleve al nivel de factor activo y capaz de obtener por sí solos las conquistas por las que han venido luchando. El Partido Verde se pronuncia por implementar para la resolución integral de los problemas de nuestros campesinos 3 puntos, rápidamente para concluir. Primero, un seguro de vida del campesino. Segundo, un seguro para enfermedades y accidentes agrícolas. Y tercero, un seguro en caso de pérdida de cosecha. El balance en materia de política agropecuaria debe concentrarse en los medios que las políticas y el financiamiento público le otorgan a los productores.
La comercialización y la producción son rubros sometidos a factores externos que van desde lo económico hasta lo climático. Nosotros no haríamos un juicio sobre el resultado para los productores, que son finalmente la última parte del eslabón en la cadena institucional. Lo que sí reconocemos es la fortaleza y compromiso de la Secretaría a su cargo para atender los problemas que padece nuestra mayor fuerza productiva, que es la agricultura y ganadería de nuestra tierra. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada. Se le concede el uso de la voz al ciudadano diputado Cervantes González Mario, en representación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 10 minutos. Gracias, señor presidente. Con su venia. Licenciado Enrique Flores Mendoza, secretario del Campo, compañeras diputadas, compañeros diputados, amigos todos. Hablar de la situación del campo es hablar de uno de los problemas más ancestrales de México. Es meter el dedo a la llaga de millones de mexicanos. Es tener que aceptar que las políticas públicas, los planes y programas de las dependencias federales y estatales no han sabido diseñar mecanismos que permitan, no digo resolver, sino al menos paliar el sufrimiento de los hombres y mujeres y niños que viven en áreas rurales. En febrero del año 2008, la reportera Erika Ramírez del periódico Contralínea publicó sus notas en relación al estudio Situación del Campo en México, pobreza, marginación, explotación y exclusión, realizado por diversos investigadores del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los datos que manejan a nivel nacional son alarmantes. Entre ellos resaltan: más de 27 millones de personas no tienen acceso a una canasta básica. Apenas 4.950.000 personas del sector rural pueden llevar alimento a sus hogares. De los 30 millones de campesinos que habitan en el área rural, solo 8.500.000 tienen empleo en actividades agrícolas y ganaderas. Del total de la población rural, más de 10 millones no reciben ingreso, aproximadamente 9 millones perciben un salario mínimo y 8.421.000 alcanzan 2 salarios mínimos, y menos de 2 millones de trabajadores agrícolas tienen un ingreso superior a los 5 salarios mínimos. Debemos agregar que en los últimos años los precios de la canasta básica han incrementado en más de 400%, mientras que el salario mínimo apenas aumentó en 40%. A los bajos ingresos que reciben los campesinos mexicanos se suman las precarias condiciones de vida, pues aún carecen de servicios básicos como energía eléctrica, drenaje y agua potable. Según datos del INEGI, para el año 2008, apenas el 38.2% de los habitantes del sector rural contaba con servicios de drenaje y solo el 68.7%
de las comunidades agrarias tenían agua potable. La baja en los precios de los productos agrícolas y el encarecimiento de los insumos han provocado que el campo mexicano se convierta de un continuo expulsor de mano de obra, que las remesas enviadas por millones de emigrantes formen parte del sustento económico nacional. Señor secretario, hablar de desarrollo rural en el estado de Zacatecas es repetir el esquema que vivimos a nivel nacional, o más difícil aún, la falta de lluvias que generalmente afecta a nuestra entidad, y la mala calidad nos obliga a tener a la mayor parte del territorio una agricultura de sobrevivencia. Las sequías recurrentes y las heladas tempranas, como dos procesos connaturales a los zacatecanos, hacen que año con año las familias del campo deban conformarse con una vida llena de privaciones. La falta de empleo en las zonas rurales de nuestro estado es una constante que impide que los niños y jóvenes de la mayoría de los municipios carecen no solo de oportunidades, sino de sueños que lo impulsen a salir adelante. En la mayoría de los casos, esta situación los lleva a ver la migración como única alternativa de vida. Comparto la opinión expresada en su momento por Marcos Pinedo, líder de UNORCA, en el sentido de que en el sector agropecuario no existe un mecanismo de planeación del desarrollo rural que, mediante un esquema transversal, establezca estrategias y líneas de acción en una perspectiva de mediano y largo plazo. En la mayoría de los casos, las políticas públicas se hacen con un enfoque clientelar y tienen un vacío estructural que ha generado que la situación del campo sea cada vez más precaria. Cada sexenio se establece un programa de desarrollo agropecuario que no refleja continuidad con el sexenio anterior, y la asignación del presupuesto atiende prioridades de índole política, sin considerar los aspectos de marginación social o el impulso a proyectos que contribuyan realmente a elevar la competitividad del campo zacatecano y a mejorar la calidad de vida quienes lo habitan. En el documento que ampara el tercer informe de gobierno del licenciado Miguel Alonso Reyes, abre la presentación del tema Desarrollo Rural Sustentable con el párrafo: desde el inicio de la presente administración, el sector agropecuario ha sido severamente afectado por las peores sequías de los últimos 60 años. Para ello, implementaremos acciones tendientes a atemperar los efectos de este fenómeno meteorológico. Lo que no nos dice el documento es qué tipos de acciones deberán llevarse a cabo a fin de poder controlar a la naturaleza. Zacatecas goza de un clima cambiante e imprescindible, lo que dificulta enormemente poder implementar medidas que ayuden a mitigar los efectos de una contingencia climática.
Más allá de esto, la inmensa mayoría de nuestros campesinos no cuentan con tecnología, la infraestructura y los recursos económicos necesarios para prevenir los riesgos de una helada o de una granizada. Todo caso, creo que sus peticiones fueron escuchadas, ya que por fin este año llovió como no lo hacía desde hace muchos años. Ahora Secampo deberá dirigir sus esfuerzos a atender los problemas causados por Ingrid y Manuel en el campo zacatecano. Señor secretario, pareciera que nos hemos acostumbrado a que la dependencia a su cargo se dedique a atender los efectos de la sequía o cualquier otra emergencia climática. En los hechos y más allá de Procampo, los únicos apoyos que reciben los campesinos generalmente provienen del Fonden. Licenciado Flores, dudo que el programa de regresión de tierras agrícolas de baja capacidad productiva para llevarlas a su actividad natural represente una verdadera oportunidad de desarrollo para nuestros campesinos. Los zacatecanos requerimos que los esfuerzos y los recursos públicos se destinen a corregir las causas que limitan el desarrollo rural en la entidad. Concluya, diputado. Y no solo a paliar los efectos negativos que dejan en nuestra entidad los desastres naturales. Por mi parte, como presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Sustentable, me comprometo a hacer todo lo posible para coadyuvar con Secampo en la atención, la problemática y en la búsqueda de soluciones en beneficio de todos los zacatecanos. Muchas gracias y es cuanto. Gracias, diputado. Se le concede ahora el uso de la voz al ciudadano diputado Figueroa Rangel José Luis en representación del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 10 minutos. El problema del campo es estructural por falta de regulación interna. Muy buenas tardes, señor secretario del Campo, licenciado Enrique Flores Mendoza, amigo, señoras y señores diputados, con su permiso, señor diputado presidente, saludo con agrado a todo el equipo de trabajo de la dependencia que hoy viene a la glosa. Lamento no haber podido acceder a la información detallada dentro del tercer informe de gobierno respecto del sector que usted encabeza, sector que no solo es prioritario, sino también estratégico. No pude acceder por razones harto conocidas por esta legislatura, puesto que la información es ilegible. Sin embargo, no puedo dejar de contextualizar la situación como zacatecano dentro de las políticas agropecuarias que se aplican en nuestro país por los sucesivos gobiernos neoliberales que hemos padecido en poco más de 3 décadas. La extensión territorial de la República Mexicana es de casi 2 millones de kilómetros cuadrados, de la cual el 11% se destina a la agricultura, 57% al agostadero y no cultivables, 26%, o a uso forestal, 6% a otros usos. En el 2004 México registraba una población de 105.3 millones de personas, de la cual casi 26 millones, 24.5%, habitaban en el medio rural, por lo que se refiere a su estructura productiva. En el 2001, el Producto Interno Bruto Nacional ascendió a 1.5 billones de pesos, participando el sector primario
con el 5.8%, el secundario con el 27.8% y el terciario con el 66.4%. El comportamiento de la agricultura está estrechamente ligado con la evolución de la superficie cosechada. En promedio, entre 1993 y el 2002, en el país se cosechaba en promedio 19.1 millones de hectáreas, de las cuales 14.2 millones son de temporal y 4.9 millones cuentan con riego. Antes de la llegada de los neoliberales, en los años 70, el gobierno federal dio tanta atención a los distritos y unidades de riego a tal grado que los primeros fueron un modelo a seguir en varios países. Inclusive, parte de la tecnología generada se transfirió a algunos por medio del Banco Internacional de Desarrollo y el Banco Mundial. La producción agrícola de riego llegó a representar el 62% del valor total de la cosecha nacional, significando que esto en las áreas regadas la productividad era 4 veces la obtenida en las áreas de temporal. Sin embargo, al disminuir los recursos para el campo, desaparecieron los servicios de asistencia técnica que, aunado a la falta de crédito, seguros agrícolas, maquinaria, equipo y a los precios bajos de los productos agrícolas y a la falta de apoyos para la comercialización, entre otros, han originado la caída de la producción en los últimos 30 años en más del 15%. Esto derivado principalmente de los acuerdos con el Telecán. Tan solo en los últimos 15 años, en la última década, han dejado de sembrarse más de 1 millón de hectáreas en las áreas de riego, derivado de la falta de inversión en el sector hidráulico nacional. En los últimos 20 años no se ha creado un solo distrito de riego y la infraestructura se encuentra en muy mal estado. De los 19.1 millones de hectáreas cosechadas en promedio entre 1993 y 2002, 54% se dedicaron al cultivo del ganado, de los granos básicos, 23% a forrajes, 13% a cultivos industriales, 6% a frutales, 3% hortalizas y 1% a otros cultivos. Los incrementos en la superficie cosechada, hortalizas y cultivos industriales han sido a costa de la superficie dedicada a granos, base de la alimentación humana y con efecto directo a la soberanía alimentaria. El gobierno federal en su anterior administración reconocía la siguiente problemática: el país se ha convertido en importador de granos, el bajo nivel tecnológico que se refleja en la ineficiencia productiva con altos costos de producción y bajos rendimientos, los programas de apoyo desarticulados y cambiantes que no fortalecen las cadenas productivas, fuerte descapitalización del campo sin posibilidades reales de financiamiento, disminución de los apoyos gubernamentales a las actividades primarias tanto en bienes e insumos como en servicios, programas de apoyo rígidos que no permiten la atención de las particularidades y prioridades estatales, federalización de recursos ficticia a través de programas dirigidos o condicionados a su operación. Quiero referirme a estos dos últimos puntos, a los programas de apoyo rígidos y a la federalización de recursos ficticia. Como se sabe, las reglas de operación establecidas por el gobierno federal para tener acceso a los recursos presupuestales destinados al agro, no cualquiera los cumple. Por ejemplo, para que algún productor agrícola tenga acceso a una bonificación de 125,000 pesos para la compra de un tractor, en primero ya debe de haberlo comprado. En segundo, debe estar ubicado en una zona de alta migración, de alta marginación. Si es una máquina de 70 caballos de fuerza, debe tener el equivalente a 70 hectáreas propias, rentadas o de ambas. ¿Cuántos y quiénes pueden cumplir con estos y otros requisitos? ¿Por qué en todos estos proyectos lo fundamental es que el productor ya haya hecho la inversión para poder tener acceso a la bonificación, sean sistemas de riesgo, sementales, implementos agrícolas, etcétera? Otro ejemplo, el día 19 de enero del 2011 apareció en el diario de La Jornada de Zacatecas una nota que decía: el gobierno del estado, por conducto suyo, secretario, signó un convenio con el fideicomiso instituido de relación a la agricultura AFIRA, en el que proporcionará una línea de crédito por 1,000 millones de pesos para apoyo a productores agrícolas de la entidad, con el que se beneficiarían 25,000 productores. Esta noticia parecía fabulosa, sin embargo, en la misma nota se aclaraba que entrarán en el convenio aquellos proyectos productivos rentables y que tengan capacidad de pago para hacer frente a los compromisos que hagan frente a instituciones financieras. ¿Quiénes pueden cumplir con esto y cuántos productores, señor secretario? Pero, por otro lado, por otro requisito más, debe cumplir con la aportación de valor agregado del producto, así como el trabajo con tecnologías más óptimas, además de ser competitivos e innovadores.
De esta forma podrán salir al mercado y mantendrán sus ventas sin retrasos, mencionó entonces el funcionario Rodrigo Alfonso Sánchez Mujica, director general de FIRA. O sea, solo productores similares a los del llamado primer mundo. ¿Tendremos 25,000 productores con estas características, señor secretario? Me parece que no. Yo afirmo que son unos cuantos que se beneficiarán en estos millonarios apoyos, que ya han aumentado su capital y riqueza al grado de contar con un aparato administrativo que hace los trámites para acceder a estos recursos sin tomarse la molestia de hacerlos personalmente. Así pues, solo benefician a un pequeño grupo que lógicamente es el mismo de siempre y al pueblo solo le tocan migajas. ¿Cómo comparar la entrega de una despensa, de unas muletas, de una beca, unos bultos de cemento, unas láminas que recibe nuestro pueblo con la bonificación multimillonaria que reciben los productores agropecuarios de tipo capitalista para invernaderos, granjas agrícolas, tractores, sistemas de riego, tecnificados, sementales, etcétera? Según la FOA, el sector agrícola solo participa ahora con el 1.1% del Producto Interno Bruto y también afirma que la producción está concentrada en un 10% de los productores y que el 80% de la población rural está en la pobreza y la gran mayoría de los niños menores de 5 años presentan desnutrición severa. La productividad de los campesinos mexicanos, afirma la FOA, está por debajo de los países centroamericanos. Esta es la gran obra de los gobiernos neoliberales y la consecuencia de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con el que se liberalizaron los productos más sensibles desde el punto de vista social y de seguridad alimentaria, los granos básicos y en especial el maíz. Los productores de maíz se han quejado de que se autoriza la importación antes de la cosecha, por lo que cuando levantan la producción al mercado está inundado y los precios en el suelo. En síntesis, se liberó totalmente el mercado al tercer año de haberse firmado el Telecán y no a los 15 años, por lo que no hubo protección y se desestimuló la producción campesina del grano. Señor secretario, ojalá me equivoque, pero estoy seguro que usted tiene grandes complicaciones, ya que nuestros campesinos siguen totalmente indefensos y compitiendo con los grandes granjeros gringos, con los monopolios gringos, como Anderson Clayton, Cargill, Pride, Continental, Elgo, Maseca, Bachoco y Purina, entre otros que son vendedores beneficiarios del libre comercio. La competencia con Estados Unidos es una competencia perdida desde el principio. A lo que se puede aspirar el país es a recuperar su autosuficiencia y seguridad alimentaria, es decir, recobrar la importancia estratégica de su aparato alimentario, por lo que se hace necesario diseñar un plan de rescate del sector agrícola que contemple la producción, la comercialización, la transformación industrial, el abasto, el subsidio de consumo y el acceso de alimento a la población. La exclusión del sector agropecuario del Telecán podría ser también una parte de este rescate. Sin embargo, esto es una ilusión porque la actual administración de Enrique Peña Nieto tiene grandes retos y además que tiene que poner especial interés en asumir la responsabilidad histórica para encontrar una solución viable para el campo. Concluyo. Le pregunto, señor secretario, ¿está usted satisfecho con lo que ha realizado? Yo sé que no, porque lo conozco. Hay mucho por hacer y sé que en esta 61ª legislatura tendrá grandes aliados. Presentaremos en su momento la ley de rescate al campo zacatecano en la búsqueda de estratégicamente generar la autosuficiencia alimentaria en Zacatecas en granos básicos. Establecer partidas presupuestales también estratégicas para el crédito agrícola, el seguro agrícola y la comercialización con precio de garantía. Regular la comercialización, la tecnificación estratégica y ligado a un fondo municipalista que logremos desde la legislación y el gobierno del estado una partida que esté normada desde los municipios y para los municipios para el campo. Yo creo que hay mucho que hacer, secretario. Cuente con nosotros como aliados, con el Partido del Trabajo, porque sabremos que impulsando y fortaleciendo el campo vamos a lograr grandes cosas para Zacatecas. Es cuanto, gracias. Gracias, diputado Figueroa. En representación del Partido de la Revolución Democrática, tiene el uso de la palabra el diputado Gilberto Zamora Salas, hasta por 10 minutos.
Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Honorable Asamblea. Ciudadano Enrique Flores Mendoza, titular de la Secretaría del Campo. Ciudadanos trabajadores de la Secretaría que hoy comparece ante la soberanía del pueblo, sean bienvenidos. Hay actividades económicas que son históricas por sus características, su arraigo y por sus retos. Es el caso del campo zacatecano. Es el sector histórico que tiene implicaciones estructurales que deben ser contempladas en su justa dimensión. Por ello, la acción gubernamental en este rubro resulta de vital importancia llevarla a cabo a través de un proceso de una planeación inteligente, democrática y realista, que sea capaz de organizar los recursos con los que se cuenta y los oriente en los diferentes planes, proyectos y programas que se definan en dicho proceso, mismos que deberán contar con objetivos claros de largo, mediano y corto plazo. El objetivo fundamental tiene que ser mejorar las condiciones materiales y sociales del sector campesino. Su Secretaría tiene la responsabilidad de proponer las acciones gubernamentales en materia de desarrollo agrícola, ganadero, frutícola, avícola, forestal y agroindustrial. Es deber suyo, por mandato de ley y de compromiso político, impulsar la transformación del campo zacatecano, proyectarlo como una actividad económica rentable. También es su obligación promover los proyectos agropecuarios que generen empleos e ingresos para las familias rurales, el de fomentar la creación y consolidación de organizaciones de productores agrícolas, ganaderos, forestales, pesqueros, avícolas, apícolas, y agroindustriales para promover su integración a organismos de apoyo que les permita bajar costos y elevar su nivel de competitividad. Ciudadano Secretario, tiene una de las responsabilidades históricas más importantes de la administración gubernamental. Nosotros queremos ver un campo moderno, agroindustrial, que garantice sustentabilidad y suficiencia alimentaria para Zacatecas. En eso podemos y debemos coincidir. Su secretaría tiene un presupuesto de 693,583 millones dividido en los rubros como fomento a la agricultura con 287 millones, ganadería 112 millones, agronegocios casi 48 millones, fomento al desarrollo rural 224 millones, consolidación de procesos más de 21 millones. Tiene un presupuesto que parece suficiente, se puede colaborar más, pero se requieren programas que ayuden a todos, sobre todo en los rubros que son parecidos, fomento a la agricultura y fomento al desarrollo rural. Ahora bien, nos llama la atención el rubro de consolidación de procesos. ¿En qué consiste este rubro? Ciudadano Flores Mendoza, el informe que ha presentado en el ramo que corresponde destaca una inversión de más de 7,000 millones de pesos para productores agropecuarios y para modernizar infraestructura y fomentar la agroindustria. Con ello, se pretende una reactivación productiva en todos los renglones del campo zacatecano. Nos preocupa que se priorice en el apoyo para los grandes productores y se contemple solo a la agroindustria como mecanismo de desarrollo agrícola en Zacatecas. Todo ello en detrimento de los pequeños productores que trabajan bajo figuras jurídicas como cooperativas. Nos preocupa la producción de carácter ejidal y cuya siembra es de temporal.
Esto que la superficie temporal sembrada es de 536.832 hectáreas, mientras para riego la superficie es de 23.589 hectáreas. Este es el reto, secretario. Las condiciones climatológicas son una de las fatalidades de nuestro estado. Las sequías recurrentes que han siniestrado al estado, o bien como anunció recientemente, sobre las lluvias que terminaron con 18.000 hectáreas. Mi pregunta es que, ¿qué se está haciendo en este caso? ¿Cuáles son las medidas que ha tomado la Secretaría para enfrentar estos desastres? Esto es importante porque siempre los campesinos con menos recursos y en ocasiones con siembra de autoconsumo son los más dañados. También quisiera saber si todavía existe la unidad o departamento para proyectos de migrantes. Solo sabemos por los tianguis ganaderos que hacen referencia a nuestros paisanos, pero como migrante también sé que existe la inquietud de muchos zacatecanos que viven fuera para invertir en el campo zacatecano, como esta área para nuestros paisanos. Por otro lado, creemos que es poco operativo para dependencias como la suya la intervención de la unidad de planeación para revisar y aprobar todo lo que relativo al ramo. Ustedes son los expertos y esa unidad parece tiene facultades de una megasecretaría que conoce de todo y dictamina todo. Zacatecas necesita un campo moderno, sustentable, en el que se estén todos los campesinos. Ese es su gran desafío. Es cuanto, ciudadana diputada. Gracias, diputado Zamora Salas. Y por último tiene la palabra la diputada Luz Margarita Chávez García en representación del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 10 minutos. Con su venia, diputada presidenta. Adelante, diputada. Licenciado Enrique Flores Mendoza, secretario del Campo, a nombre de las diputadas y diputados que integramos el grupo parlamentario Transformando Zacatecas, le expreso nuestro beneplácito por su participación en esta glosa, en este ejercicio republicano, en el que aportará mayores datos y explicaciones a esta honorable soberanía popular respecto del contenido del tercer informe de gobierno en el área de su competencia. Igualmente damos bienvenida a las servidoras y servidores públicos de la Secretaría del Campo, a nuestras amigas y amigos de los medios de comunicación que nos acompañan y por cuyo conducto la sociedad zacatecana se entera de manera oportuna de las actividades que realizamos al interior de esta legislatura del Estado. De igual manera muy especial, agradecemos a las personas que nos acompañan en el área del auditorio de este recinto legislativo. Les reconocemos su inquietud por enterarse de los grandes temas que nos interesan a las zacatecanas y zacatecanos. Señor secretario, permítame primeramente reconocer el trabajo que ha venido realizando dentro de esta secretaría a su cargo, el cual le ha permitido darse cuenta de manera directa de las grandes necesidades de nuestros productores, los cuales tienen depositada toda su confianza en el campo zacatecano. En su trabajo diario hemos podido percibir del enorme sacrificio en todos los ámbitos que les significa vivir y trabajar en el campo y en las comunidades rurales. Hemos visto la forma en que los fenómenos climáticos como las sequías y heladas atípicas influyen de manera devastadora sobre sus economías familiares y hemos también observado las condiciones de precariedad en que cultivan sus tierras y crían su ganado. Por ello, las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario Transformando Zacatecas en esta legislatura, sabedores de los logros que se da cuenta en el tercer informe de gobierno del señor gobernador del Estado, licenciado Miguel Alonso Reyes, le exhortamos a que imprima un mayor esfuerzo y un mayor dinamismo en sus actividades y en las que lleve a cabo su equipo de trabajo. Le pedimos que en todo momento consideren
que las acciones que están llevando a cabo son acciones de gobierno para un sector muy golpeado en muchos aspectos. Frases trilladas como la del campo no aguanta más, en nada contribuyen al mejoramiento de las condiciones de vida de quienes cultivan en él, de los pequeños ganaderos y de quienes se dedican a las actividades relacionadas con el medio rural agropecuario. Por el contrario, ayudaremos en la medida de nuestras posibilidades y en el ámbito de nuestras atribuciones si aportamos ideas, si en el marco de nuestra competencia asignamos mayores recursos para el campo, si gestionamos que se realicen programas para que la gente del campo mejore sus condiciones de vida y que permitan igualmente la explotación sustentable de nuestros recursos naturales. Señor secretario, amigas y amigos diputados, desde esta tribuna quisiera pedir que dejemos de fomentar actitudes de odio, rencor y encono en nuestra gente del campo. De igual manera, exigiría a aquellos que solo buscan un beneficio personal que dejen de malinformar y de utilizar a nuestros campesinos. Por el contrario, impulsemos su iniciativa y su amplia responsabilidad. En pocas palabras, premiemos su esfuerzo y su dedicación. Poco podremos hacer por ellos con los recursos cada vez más limitados con los que contamos, si no los dedicamos a proporcionarles las herramientas que les permita obtener mayor cantidad y calidad en su producción, si no son canalizados para que constituyan en los medios adecuados para que puedan industrializar sus productos e incluso asesorarlos para que puedan introducirlos de manera competitiva en los mercados regionales, nacionales e internacionales. La importancia que tiene el campo no solo para nuestra entidad federativa, sino para nuestro país y el mundo entero, podemos observarla claramente en lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 y en los informes de gobierno que se han sometido a consideración de esta soberanía popular. Sin embargo, día a día y momento a momento podemos observar en las calles, en los mercados y en nuestro propio hogar, porque del campo provienen nuestros alimentos o los insumos con los que son elaborados. Por ello, aceptamos que el campo debe de seguir siendo una prioridad para el gobierno del Estado, sin descuidar los sectores secundario y terciario en la actividad económica. En consecuencia, nos congratulamos de que en el tercer informe de gobierno que presentó el señor gobernador licenciado Miguel Alonso Reyes, se haya dado cuenta de los importantes logros que hemos alcanzado en materia de desarrollo rural sustentable y de fomento a la agroindustria. En dicho ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, se informa a la población zacatecana de las cifras y acciones que se han implementado y desarrollado a todo lo largo y ancho del territorio del Estado, en las que se ha tratado de beneficiar a toda la población sin distinción de pertenencia o militancia política. Se nos ha dado cuenta que desde el principio de esta administración, el sector agropecuario ha sido severamente afectado por las peores sequías, así como la pérdida de miles de cabezas de ganado, y que se realizaron en coordinación con las instancias federales acciones a favor de los productores agropecuarios y sus familias para recuperar la capacidad productiva y modernizar la infraestructura hidráulica del Estado. En el marco anterior debe destacarse que una de las acciones que está dando resultados es la regresión de tierras agrícolas de baja capacidad productiva para llevarlas a su aptitud natural. Debemos entender de una vez por todas que por más programas y fertilizantes que llevemos a los terrenos de cultivo, no podemos cambiar la composición química de nuestros suelos ni las condiciones climáticas que caracterizan a los mismos, por lo que, en todo caso, de manera inteligente, debemos cultivar en ellos los productos o debemos de crear en ellos el ganado que por su propia naturaleza correspondan. De igual forma, debemos reconocer las acciones que se llevaron a cabo para incrementar la cosecha del agua y mejorar los niveles de producción de los cultivos, además de la reactivación productiva de las unidades de producción a través de diversos programas. Señor secretario, todos sabemos que al menos en la agricultura de temporal nuestros campesinos se atan a la suerte del mismo, es decir, si la lluvia es adecuada, oportuna y suficiente, levantarán buenas cosechas.
Pero si por el contrario las lluvias son escasas o muy abundantes, inoportunas o las sequías muy tempranas, la cosecha será menor, mínima o se perderá. Por ello debe reconocerse que la Secretaría a su cargo esté llevando de manera permanente acciones tendientes a concientizar a los agricultores sobre la necesidad de contratar seguros contra riesgos climáticos que puedan presentarse en los ciclos productivos. Resulta igualmente importante que en el marco de las acciones para lograr la modernización, fortalecimiento y competitividad de las actividades agrícolas del Estado, en cumplimiento al compromiso asumido por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en el sentido de apoyar la modernización del campo zacatecano, con la sustitución de 5,000 equipos electromecánicos y la modernización de los canales de conducción de agua en las unidades de riego agrícolas del Estado. Nos debe congratular también el gran apoyo que la Secretaría del Campo ha venido a proporcionar a la mujer rural emprendedora para que genere y venda sus productos en mejores condiciones de mercado, ya que como precisamente ayer se mencionaba en sesión ordinaria en esta misma tribuna, debemos propiciar las condiciones necesarias para lograr la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Por ello, reiteramos nuestra felicitación a la dependencia a su cargo por este importante esfuerzo en la materia. Debemos impulsar que la mujer rural participe cada día más en política y en la toma de decisiones, en principio al interior de sus comunidades y de sus organizaciones. En el PRI, señor secretario, reiteramos que las organizaciones de productores deben de participar de manera democrática en la planeación de las acciones de gobierno que se vayan a realizar en relación con sus actividades, ya que son ellos quienes tienen la experiencia en relación al cultivo de sus tierras, correspondiendo a las instancias gubernamentales el proporcionarles la asesoría técnica para llevarlas a cabo de mejor manera. Compañeras y compañeros diputados, los exhorto a seguir adelante formulando y exponiendo estrategias, programas o acciones que contribuyan en el mejoramiento del sector agropecuario. Hagamos patente nuestro respaldo hacia las mujeres y hombres que cultivan el suelo zacatecano. Mostremos con acciones y no con discursos vanos que nos preocupamos por su futuro, que deseamos para ellos mejores condiciones de vida y de desarrollo. Lo que no podemos permitir es que algunos actores sean jueces y parte. Los vemos dando posicionamientos políticos y además acarreando con mentiras y engaños a nuestros campesinos. Y al final de todo son ellos los mesías, los que se dicen mesías, los más beneficiados, señalando con la izquierda y cobrando con la derecha. Demostremos que tenemos la sensibilidad para atender sus legítimas y justas demandas, como lo manifestaron el pasado lunes los productores de frijol del Estado y en relación a la cual el señor gobernador Miguel Alonso Reyes ya realiza las gestiones correspondientes ante las instancias competentes para atender dichas peticiones. Concluyo. Señor secretario del Campo, este grupo parlamentario le expresa su reconocimiento por los logros obtenidos y que han quedado manifestados en el tercer informe de gobierno y como lo señalamos con antelación, de manera respetuosa le invitamos a que la dependencia a su cargo siga esforzándose para que la gente del campo pueda acceder a mejores condiciones de vida. Es una deuda ancestral que tenemos con ellas y ellos y cuyo pago no debemos aplazar más. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, ciudadana diputada.